Muy buen día, mi nombre es Angélica Sánchez, soy ejecutiva de Alianzas Estratégicas de OCC Mundial. Bienvenidos a esta sesión de cómo conseguir tu primer trabajo. Vamos a dar inicio. Seguramente estás en el punto de la graduación, esos preparativos que estás teniendo para salir de la vida universitaria. Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a estar como estos pececitos que puedes visualizar, esperando ingresar al mercado laboral. Es importante que tú tomes en consideración varios aspectos y vamos a revisar. ¿Qué sigue después de salir de la universidad? Quiero compartirte a una encuesta que nosotros realizamos. Esta es bastante interesante y que a la par te vayas haciendo estas preguntas a ti mismo. ¿Qué buscan los jóvenes en su primer trabajo? El 80% nos dice que crecimiento, el 72% nos dice dinero, dinero y más dinero, 50% coaching o tiempo libre, 57% prestaciones cool, 45% retos. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que buscas en tu primer trabajo? Siguiente pregunta. ¿Cuál piensas que será tu primer salario? Esta parte es muy importante. Más adelante lo estaremos revisando a detalle, pero es valioso que tú sepas cuál es tu valor actual en el mercado. ¿Lo has pensado alguna vez? En esta encuesta, el 54% de nuestros candidatos entrevistados nos dicen que ganarían de 5,000 a 10,000 pesos, el 26% 10,000 a 15,000, el 6% más de 15,000 pesos, el 14% jamás lo había pensado. ¿Tú ya sabes cuánto vales? ¿Cómo se ven en 5 años? Los candidatos encuestados nos indican 46% en un corporativo, 26% con un negocio propio, 10% como freelance, 9% en una pyme. ¿Te has preguntado cómo te verías en 5 años? Nuestra siguiente pregunta es, ¿y cuánto tiempo piensan que les tomará ser gerentes? ¿Cuánto tiempo piensas que te llegará a esa posición que tanto deseas? El 35% nos indica de 3 a 5 años, el 33% de 1 a 3 años, el 18% de 5 a 10 años y únicamente el 3% nos indica más de 10 años. Ahora, ya que revisamos esas preguntas, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Te has preguntado en qué tipo de empresa te gustaría comenzar a trabajar, a realizar tu carrera profesional? Si es grande, si es pyme. Vamos a revisar ventajas y desventajas de cada una de estos diferentes tipos de empresas. Empresa grande, ¿cuáles son las ventajas? Buenos sueldos, mejores referencias en tu CV. Esto es muy cierto, ya que sus procesos de contratación son bastante extensos, muy largos, tienen varias pruebas, por lo cual siempre dará una mejor referencia dentro de lo que es tu currículum. Estabilidad, al ser empresas grandes, te pueden brindar esa estabilidad de que no van a eh, quebrar en poco tiempo, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de trabajar en una empresa grande? Punto número uno, crecimiento lento. La mayoría de estas empresas contratan a los candidatos que van de acuerdo a las posiciones, son muy particulares, por lo cual es complicado que se desocupe alguna vacante para continuar creciendo. Si esto ocurre, pues bueno, el crecimiento suele ser por lo regular lento. Punto número dos, tu trabajo es menos visible. Como te comentaba, para cada función, actividad, hay una persona encargada en este tipo de empresas y tus actividades son muy particulares, no tienes
tanto en lo que aportar más lo que te van a contratar. Por eso decimos que tu trabajo es menos visible en este tipo de empresas y también hay más competencia. Como yo te comentaba, los procesos de selección son bastante complejos, por lo cual se tardan mucho en determinar a esas personas y cuando las contratan, obviamente son personas grandiosas. Hay siempre mucha competencia en el caso de que quieras ingresar a este tipo de empresas porque reciben muchísimas postulaciones por parte de los candidatos. Ahora, ¿qué de trabajar en una empresa pyme, alguna pequeña o mediana empresa? Pues bueno, las ventajas son los ascensos rápidos. También tienes mayor involucramiento, lo que te permite conocer de diferentes áreas y un ambiente más padre, como son empresas mucho más pequeñas, puedes interactuar con la mayoría de tus compañeros. ¿Cuáles son las desventajas de trabajar en una empresa pyme? Salarios más bajos en comparación a las empresas grandes, poca capacitación. Por lo general, estas empresas están muy enfocadas a trabajar en el ahora y no tanto a ver un poquito más hacia futuro, porque bueno, su prioridad es seguir vendiendo en ese punto, ¿no? Entonces, existe menos capacitación, también trabajar más horas extras, aunque esto creo que pasa en cualquiera de las empresas que tú elijas, pero bueno, se suele ver mucho más dentro de lo que son las pequeñas y las medianas empresas. Ahora, ¿cuál es el freelance? ¿Habías escuchado de él? El freelance, bueno, es trabajar bajo tu propio tiempo. Vamos a revisar justamente las ventajas que tiene este tipo de empleo. Adiós al godinato, es decir, no tienes que trabajar para una empresa particular, no tienes que ubicarte dentro de un sitio específico porque puedes trabajar desde tu casa o desde cualquier lugar donde tú puedas realizar tus actividades. Variedad de clientes, no estás obligado a trabajar con una sola persona. Tu trabajo lo puedes dividir entre tus diferentes clientes y esto te lleva a ser dueño de tu tiempo. Tú decides cuántas horas al día quieres trabajar para sacar los pendientes que tengas, entre otras cosas. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de empleos? No es para todas las carreras, es muy importante, aplica solo para algunas en las que tú puedes trabajar de manera independiente. Punto siguiente, necesitas clientes y para ello necesitas saber venderte aún más para poder vender adecuadamente tu trabajo. Y aquí viene el punto de saber negociar. Justamente tú le estás poniendo un valor a ese trabajo que estás realizando. Por lo general vas a cobrar por trabajos realizados, entonces debes de saber negociar con los clientes. Ahora, nuestro siguiente punto dentro de esta conferencia. ¿Cómo vamos a encontrar trabajo después de la universidad? Te vamos a compartir algunos consejos que nuestros colaboradores de OCC Mundial, nuestra comunidad de candidatos que nos siguen, nos brindaron y nosotros consideramos son bastante valiosos para ti. Son tips de vida que debes de tomar en consideración a la hora de estar buscando trabajo. Preguntamos en Facebook, ¿qué consejo le darías a alguien que busca su primer trabajo? Primero, créetela tú mismo, cuando lo crees, lo creas. Esto que dice David es muy cierto. Debes de comenzar teniendo confianza en ti mismo, en que vas a conseguir. Es muy importante que tu estado de ánimo trates de mantenerlo a tope para esto. Justo ahorita es muy importante que vayas anotando todos estos tips que te vamos a ir brindando a lo largo de esta sesión y que son valiosísimos para tu empleabilidad. Luis Coamacho nos comenta que sean realistas. Lo mejor es iniciar desde abajo y solo de uno depende seguir subiendo.
¿Cómo? Aportando ideas, implementando mejoras, aprendiendo de otras áreas. Definitivamente, si tienes la humildad para aprender, seguir mejorando, recibir retroalimentación, eso te va a hacer un excelente candidato y esto lo puedes hacer desde que realizas tus prácticas profesionales, tu servicio social. Trata de aprender lo más posible. Antonio Rodríguez nos comparte: no aceptes un trabajo solo por dinero, busca uno que realmente te apasione, que te llene, que te haga feliz. Haciéndote feliz encontrarás la manera de reinventarlo, de modo que te genere los ingresos que deseas. Aquí un punto bien importante: muchos de los candidatos que se frustran a lo largo de su carrera profesional es justamente porque no logran encontrar ese trabajo que los llene de pasión y que se despierten día a día porque aman lo que haces. Recuerda, muchas veces va más allá del dinero, sino de ser feliz. También preguntamos a nuestros contactos de LinkedIn y nos comentan lo siguiente. Elisa Franco nos dice que aprovechen oportunidades de voluntariados o prácticas en el extranjero, les dará un plus. Si bien no solo es necesario que sea en el extranjero, yo te recomiendo que puedas sí tener actividades extracurriculares si es que aún estás estudiando, ya que este tipo de actividades te brindarán habilidades que te ayudarán a lo largo de tu carrera profesional, que solo puedes obtener en este tipo de trabajo, ¿no? Estas habilidades blandas o soft skill, también muy conocidas, son valiosísimas. Gabriel Morales nos comenta: pica piedra en puestos de menor valor, date a conocer en el campo laboral y acumula experiencia. Este consejo también es muy importante. Muchos de nuestros candidatos creen que solo por salir de la universidad van a tener súper buenas posiciones y lamentablemente no es así. Recuerda, te están pagando en un inicio por aprender y eso es muy importante. Ten esa humildad para comenzar desde abajo e ir creciendo. Recuerda, solo va a ser muy poquito, aproximadamente un año en el que estarás de esta forma. Posteriormente, con todo lo nuevo que aprendas, cuando ya te especialices en algo particular de tu carrera, podrás vender todos esos conocimientos a tu misma empresa o a otra. Por último, Margarita Amezola nos comenta: que tengan un sueño, un plan, un propósito. No pienses en el tiempo ni en lo fácil o difícil que pueda llegar a ser. Sé paciente, constantes y humildes, algo que hemos estado justamente revisando. Es bien importante que desde ahorita tú te generes un plan laboral, que tú vayas proyectándote gracias a estas preguntas que te estuve realizando. ¿Qué es lo que quieres conseguir de aquel primer trabajo que tanto anhelas, para que realmente lo puedas atraer y trabajes justamente en ese trabajo soñado, en ese primer empleo? Para ello, te ayudará a saber qué esperan de ti las empresas. Vamos a revisar esta información y quédate conmigo. Toma nota de de estas habilidades fundamentales con las que debes de contar: liderazgo, idioma, excelente actitud, una comunicación adecuada. La puntualidad es uno de los valores que más se han ido perdiendo con el tiempo, por lo cual es muy importante. Ten interésate por la empresa, por tus actividades, por todo lo que estés realizando, es muy valioso. Y todo esto que acabamos de platicar, ¿qué crees? Debe de verse dentro de tu currículum. Hay mucha variedad de currículums. Aquí yo te doy la, la información de que existe nuestro currículum impreso, como los que estamos viendo en pantalla, estos CVs que enviamos, que realizamos en Word y enviamos generalmente en PDF a las empresas, además de nuestro currículum en línea, que estaremos hablando de él también. Los dos son valiosos que los tengas, uno no está peleado con el otro, sino son complementos, y justamente vamos a estar tocando este punto. ¿Qué debe de tener tu CV de recién egresado?
Este punto, hablando de lo que es nuestro currículum impreso, que realizamos en Word, es fundamental que como sea que lo realices, tengas estos datos que vamos a revisar a continuación. Toma nota de las recomendaciones que te voy a hacer en cada uno porque es muy valioso. Y esto también aplica para tu currículum en línea. Si aún no tienes un currículum en línea, te sugiero que lo realices en OCC Mundial, pero estaremos revisando eso también más adelante. ¿Qué con nuestro título de currículo? Punto número uno que debes saber de esta parte es que tu título de CV es lo que va a hacer que llame la atención del reclutador. Es lo primero y lo que aparece o deberá aparecer hasta arriba de tu currículum. Un buen título de CV, o bueno, primero repasemos cuáles son los principales errores que suelen tener los candidatos a la hora de realizar un título de currículum. Punto número uno, colocar tu nombre. Por ejemplo, Angélica Sánchez. Mi nombre a ti no te dice nada y eso mismo no le dice nada a un reclutador tu nombre, por lo cual no es valioso colocarlo como título de CV. Curriculum vitae. Este tampoco es un buen título porque pues es una obviedad. Estás entregando un currículum, entonces estás utilizando espacio valiosísimo en justamente una obviedad. Entonces me preguntarás, bueno, Angélica, pero ¿cuál es un buen título de CV? Aquel que pueda describir en pocas palabras qué te hace especial. Vas a comenzar y te voy a dar un ejemplo de buen título de CV. En el caso de que ya seas un egresado o estés estudiando, puede ser recién egresado de la ingeniería mecatrónica con área de interés en el sector automotriz, coma, SolidWorks, coma, bilingüe, coma, AutoCAD. Si tú te diste cuenta y fragmentando este ejemplo de CV que te acabo de dar, yo te estoy diciendo qué es, ¿no? Es un recién egresado de la carrera tal, como no tiene experiencia, coloqué el área de interés, con área de interés en el sector tal, coma, tres habilidades que lo hacen diferente y que son importantes para la carrera que estudió, ¿no? En este caso puse que es bilingüe la persona y que tiene manejo de dos software importantes que manejan este tipo de ingenieros. Entonces, en tu caso tienes que plantearlo de una manera similar. En el caso de que ya estés egresado y quieras mejorar el título de tu currículum, recuerda colocar primero que eres, por ejemplo, contador titulado con 3 años de experiencia, especialista en impuestos, coma, manejo de Excel avanzado, SAP, bilingüe, ¿no? En el caso, te di un ejemplo de un currículum que ya puede ahí destacar la experiencia que ha tenido, porque son los años que tiene de experiencia y en dónde ha tenido esta experiencia. Eso es muy importante. Y así tendrás un título atractivo que llame la atención. Esto aplica, recuerda, para tu currículum en línea, que lo puedes hacer en occ.com.mx o para tu currículum impreso. Ahora bien, ¿qué con nuestros datos personales? Cuando estamos realizando nuestro currículum impreso, es importante que tomes en consideración tres datos fundamentales, que es tu nombre, un teléfono que sea fácil localizarte, de preferencia mi sugerencia es tu teléfono móvil, tu teléfono celular para que te puedan localizar fácilmente y correo electrónico. En mi sugerencia de correo electrónico, te sugiero que realices un email específicamente para la búsqueda de trabajo, que se vea quizás nada más con tu nombre. Si tú tienes un correo como chiquitasexy21@gmail.com o manga69@gmail, etcétera, no te los recomiendo. Estos tipos de correos no notan esta parte profesional que queremos brindar y que queremos transmitir. Entonces, no nos da ese feeling, evitémoslo, por favor.
Nuestro siguiente punto, perfil profesional. A la hora de describir un perfil profesional es importante que tomes en consideración eso que has hecho. Esta parte del perfil profesional te sirve para intentar venderte un poquito sobre lo que sabes hacer o, en el caso de ser recién egresado, sobre aquello que puedes aportar a la empresa. En el caso del currículum, en OCC Mundial te aparece el objetivo profesional, entonces tienes 500 caracteres para colocarlo. Te recomiendo que te tomes tu tiempo para crear ese texto que sea no tan largo, de unos 3, 4 renglones y que sea vendible. Es decir, que realmente transmita algo de lo que vas a hacer como profesionista. Siguiente punto, estudios. Aquí les comento muchos de los errores que cometen nuestros candidatos a la hora de estar llenando esta información, es que colocan la información académica desde que ellos están estudiando preparatoria, secundaria, primaria y hacia abajo, ¿no? No es lo recomendable, lo único es coloca tu última experiencia académica, en este caso la universidad. Si ya tienes alguna maestría, doctorado o diplomado, etcétera, pues bueno, eso también lo vas a ir colocando. En el caso de que no los tengas, no te preocupes, pero lo ideal dentro de nuestro currículo es siempre comenzar con nuestra licenciatura hacia arriba, ¿vale? Siguiente punto, experiencia profesional. Chicos, hay que poner de verdad mucho énfasis en redactar la manera adecuada de nuestra experiencia profesional. En el caso de que seas un recién egresado y no sepas cómo plasmarla, te voy a dar los tips que tienes que tomar en consideración. Recuerda, experiencia profesional, entran tus prácticas, tu servicio social, eso es experiencia. Si tú tuviste algún trabajo mientras estuviste estudiando tu carrera, por ejemplo, quizás en algún Cinemex como mesero, en algún restaurante, etcétera, estos trabajos operativos, yo considero que es valioso colocar esta información y aquí muchos de ustedes estarán diciendo, pero es que no tiene que ver con mi carrera, ¿cómo puedo hacerle? Justamente está cómo lo redactemos, así que pon mucha atención en esto que te voy a indicar. Si tú vas a redactar alguna experiencia que tenga que dar tu servicio social, es importante que te enfoques en tus logros. Esto aplica muchísimo también para aquellas personas que ya tienen experiencia profesional. Recuerda, en lugar de colocar todas aquellas actividades, funciones que realizaste en tu antiguo trabajo, en tus prácticas, en tus becarías, enfócate en colocar los logros que tuviste aquí. Te voy a dar un ejemplo. Yo era becaria, como becaria sacaba copias. Esa era la actividad. Pero yo en mi currículum puse, reduje el 50% de la compra de papel en el área. Si tú te das cuenta, suena diferente, pero ¿qué fue lo que yo hice? Cambiar el modelo, ¿no? Si se sacaban las copias de cierta forma, yo dije, ok, pues quizás para ahorrar papel, pues bueno, vamos a tratar de cambiar esto, ¿no? Igual es un ejemplo muy burdo, pero con esto te quiero dar a entender que cualquier actividad que desempeñes puede ser medible y puede ser cuantificable y eso realmente es lo que más van a valorar las empresas. También utiliza verbos de impacto como incrementé, modifiqué, cambié, reduje, etcétera, ¿no? Todos estos verbos que demuestran una acción que fue concretada te van a ayudar muchísimo. Recuerda, no se trata de mentir, solo de poder ubicar de todas aquellas actividades ya, y actividades, funciones que realizabas, puedas encontrar justamente lo que son tus logros. Ahora, tenemos el otro caso. Si tú trabajaste mientras estudiaste o quizás
ayudaste a tus papás en un negocio que ellos tienen, alguna tienda, etcétera, algún negocio propio de tu familia. ¿Cómo puedes redactar esta experiencia profesional? Porque déjame decirte que sí es valiosa. ¿Por qué? Porque para una empresa siempre va a tener un plus aquella persona que ha trabajado alguna vez en su vida a aquella que jamás ha trabajado porque ha desarrollado ciertas habilidades. Ejemplo, yo era mesera, como mesera pues atendía las mesas, limpiaba, atendía a los clientes, etcétera. Todas esas son funciones. Pero, ¿qué es lo que yo tendría que resaltar en mi currículo? ¿Qué habilidades me trajeron este tipo de empleos? Por ejemplo, facilidad de palabra, tolerancia a la frustración, sentido de la urgencia, trabajo en equipo, habilidad matemática, etcétera. Todas aquellas habilidades que yo pueda enlistar, la puedo colocar. En el caso de los chicos que igual realizaron prácticas, becarías, etcétera, ¿cuál es la manera adecuada de redacción? Primero es con logros. Si realmente te das cuenta que no tuviste un logro destacable, puedes enfocarte en las habilidades y va a ser muy, muy bueno para tu currículum. Después, ¿qué sigue? Habilidades, conocimientos e idiomas. Justamente este punto es valiosísimo para poder destacar qué habilidades, qué conocimientos, qué idiomas que tienen relación con la vacante son los que yo poseo. Y aquí va un tip de vida que tienes que tomar muy en consideración. Cuando realmente estás buscando trabajo, lo ideal es que tengas diferentes currículums impresos, adaptados a las vacantes a las cuales estás mandando tu información. Recuerda que tu currículum impreso, tu currículum en línea, es una herramienta de venta que ayuda a justamente venderte ante las empresas para que te den aquella primera entrevista, ¿no? Es muy importante, ese es un tip de vida que te súper recomiendo y hará una diferencia. Ahora es importante que tú sepas qué cosas dicen no me contrates para que puedas evitarlas. Punto número 1, contar con un correo informal, que justamente hace rato checábamos eso de cómo se ve un correo informal al estar buscando trabajo. Entonces es muy importante, como te comentaba en un inicio, crees un correo especialmente para tu búsqueda laboral. Punto siguiente, mala tipografía. Recuerda, quizás a veces quieres que se vea muy creativo tu currículum y escoges una tipografía juvenil, quizás con muchos detalles. Esto no siempre es lo más adecuado. De tipografía, recuerda siempre colocar aquella que sea muy fácil la lectura, es decir, que no tenga patitas. Puedes buscar en internet un poquito más sobre las tipografías, algo muy sencillo, quizás Tahoma, Ariel, estas letras que son súper comunes. No por comunes las hacen malas, al contrario, y busca muy bien una tipografía que también hable bien de ti. Siguiente punto, una mala selfie. Esto es bien interesante porque básicamente no es que realizarte una selfie creo que es lo malo en este sentido. Si tú vas a colocar una foto dentro de tu currículum en línea y tu currículum impreso, es importante sea una foto profesional, literal que no sea una selfie. Si tú tienes la oportunidad después de que pase esta contingencia de asistir a un lugar donde te tomen una foto adecuada para tu CV, pues estaría increíble, ¿no? Que puedas invertir en eso. Si por el momento no cuentas, si te urge crear tu currículum, tampoco te preocupes. Hay muchos tips en internet en el que puedes crear tu propia fotografía, tomando en cuenta la iluminación del lugar, obviamente el fondo donde vas a estar interactuando y que utilices un tripié, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que se te realizan, que sea de los hombros hacia arriba, por ejemplo. Recuerda vestir de manera adecuada para esta foto, vístete como si fueras a ir a una entrevista. Dentro del blog de OCC Mundial, que al final te lo dejaré, puedes encontrar
mucha información sobre tips para que puedas crear esta foto perfecta y que realmente resalte de manera positiva dentro de lo que es tu currículum. Punto siguiente, falta de datos o datos falsos. Ojo chicos, muchas veces nosotros por cuestiones de que nos llamen, colocamos datos que no son correctos. Por ejemplo, hay vacantes en las que te piden vivir cerca de la zona y tú vives quizás a 2, 3 horas de distancia. Eso pasa mucho en Ciudad de México, cabe resaltar. Pero pues tarde que temprano se dan cuenta, no te quemes por algo así, siempre sé honesto, recuerda que la honestidad es un valor que con el paso de los años se pierde, pero justamente como se pierde es muchísimo más valioso, las empresas sí o sí se van a dar cuenta. En la cuestión de falta de datos, ocurre que muchas veces las vacantes te solicitan pues ciertos datos que ellos deben de conocer y lo puedes saber cuando lees con detalle las vacantes. Allí te dice quizás la edad que debes de tener, cuánta experiencia profesional, entre varias cosas. Entonces, puedes leer con atención estas vacantes y saber qué datos te están pidiendo la empresa. Por último, bueno, no todavía por último, todavía nos faltan algunas diapositivas. Esta es una estadística. Los reclutadores dedican de 6 a 20 segundos para escanear por primera vez tu currículum. Esto de verdad es un dato bien interesante y es bueno porque te lo quiero compartir, ya que muchos candidatos consideran que entre más grande sea su currículum es muchísimo mejor y no es así, chicos, no es así. Cuando tú haces demasiado largo tu CV, lo que consigues es que lo pasen y no lo vean. Recuerda, y aquí quiero hacerte un comentario, la diferencia entre tu currículum en línea es que puede ser más largo. Allí los campos están planteados de acuerdo a lo que requieren los reclutadores de un currículum, pero por el otro lado, tu currículum impreso, aquel que adicional te envíen enviar siempre por correo electrónico, es valioso porque da literal un resumen de qué es tu perfil profesional enfocado a la vacante. Así deberías de ser y así lo debes de enfocar. Puntos de valor, hazlo de una hoja, recuerda, siempre ve al grano, no eches o tanto choro, no coloques información de más. Justamente estuvimos revisando cómo hacer ese CV para que sea impactante. El tip que te di hace ratito, personalízalo para cada vacante. Esto es muy valioso y lo vas a conseguir leyendo con atención las vacantes. Esto, chicos, realmente es buscar trabajo. Muchos de los candidatos se desilusionan porque mandan y mandan el mismo currículo a 50 empresas y no reciben oportunidades de hacer una entrevista, pero es porque no están haciendo ese match. Por eso es importante y de verdad te sugiero leas con atención lo que solicita cada una de las vacantes y personalices tu currículum impreso. Punto siguiente, ponle un diseño. Hay muchas plantillas listas para ser descargables. OCC Mundial en el blog incluso tiene algunas. Yo te recomiendo encuentres aquella que hace más check contigo y utiliza esa. ¿A dónde puedo subir nuestro currículum? Bueno, a la bolsa de trabajo de tu universidad. Quiero comentarte que en el caso de tu universidad nosotros tenemos convenio con ella y te pueden indicar cuál es la liga de bolsa de trabajo para que subas tu currículum en línea si es que aún no lo tienes. También si eres externo a la universidad y quieres encontrar un lugar donde subir tu currículum en línea, OCC Mundial es una excelente opción para ti. Somos la bolsa número 1 de empleo en México y siempre contamos con las mejores vacantes a nivel nacional. Entonces es una gran plataforma para que estés visible ante las más de 30,000 empresas que forman parte de OCC Mundial. Y también te sugerimos lo puedas colocar con tu red de contactos, eso es muy valioso.
Ya había hablado un poquito sobre nosotros, pero para todas aquellas personas que aún no conocen OCC Mundial, te comparto, nosotros comenzamos en 1996. Contamos actualmente con más de 30,000 empresas que utilizan nuestros servicios, trabajos exclusivos para universitarios, para recién egresados y posteriormente también para alta dirección. Hay siempre en nuestros sistemas más de 120,000 empleos disponibles, pero bueno, esto obviamente por la situación en la que nos encontramos en estos momentos ha cambiado un poco. Sin embargo, siguen contratando, tenemos empresas que siguen reclutando. Date una vuelta y recuerda mantener siempre actualizado tu CV. Como datos estadísticos, 7 de cada 10 personas consiguen empleo en nuestra bolsa de trabajo en línea. Y te estarás preguntando cómo puedes complementar tu currículum, que justamente mucha de esta sesión se fue en crear ese currículum que sea impactante, que resalte, pero también es importante que tomes en consideración otras plataformas. Por ejemplo, LinkedIn es una plataforma muy conocida por una red de contactos laborales muy importante. Recuerda tu Facebook, tu Twitter también son importantes. Toda la información que tengas contenida. Es importante que tus redes sociales digan algo adecuado de ti, quizás aquellas fotos en el antro, con cervezas, etcétera, no sean lo mejor. Y recuerda, muchos reclutadores ya están revisando redes, así que tómalo en consideración. Casi ya para finalizar, después de que tú conseguiste pasar esta primera parte de que hayan visto tu currículum, que les haya interesado y te hayan dado una entrevista, ¿qué es lo que debes de saber acerca de las entrevistas laborales? Pues bueno, creo que un punto bien importante es saber por qué las empresas rechazan a los jóvenes, y aquí te voy a estar compartiendo el por qué. Primero, falta de experiencia laboral. Si tú aún no sales de la universidad, aún te falta 1 o 2 años, toma en consideración que el comenzar a laborar desde que estás estudiando te va a abrir las puertas cuando salga. ¿Por qué? Porque te va a ser diferente a la mayoría de tus compañeros. Esa experiencia es algo que te están pidiendo, es fundamental, no lo desaproveches. Si ya estás egresando y no tuviste esa experiencia laboral que solicitaban, no te preocupes. También hay trabajos para chicos que no tienen experiencia, pero recuerda, por lo general, esta falsa de experiencia laboral se ve reflejado en el salario. No te desanimes, no te desesperes, solo es mientras consigues esta experiencia laboral que te ayudará a subir en tus aspiraciones salariales. Punto siguiente, no saben venderse. Y esto es bastante triste porque muchos de los candidatos no saben cómo resaltar aquellas habilidades con las que cuentan, por qué deben de quedarse con ese empleo. Yo te recomiendo conocerte perfectamente a ti mismo para que puedas conseguir justamente esto de saber venderte. Practica aquellas habilidades que te hacen diferente y también conoce tus áreas de oportunidades. Es muy valioso también el conocer nuestros famosos defectos. Siguiente punto, bajos niveles de escolaridad. Esto pues no pasa tanto con nuestros chicos universitarios, sino para otras posiciones sobre todo. Siguiente punto, aspiraciones salariales muy altas. Yo te comentaba en un inicio, es importante tomes en consideración de acuerdo a lo que conoces, el tipo de aspiración salarial que quieres obtener. Aquí mi recomendación es que comiences a revisar vacantes, analices los rangos salariales, primero revisa de 5 a 10 mil pesos, qué es lo que te piden, y si tu match, más bien tu currículum hace match al 100%, pues bueno, ese debería de ser tu expectativa salarial. Si tú por el contrario ya tienes más experiencia, pero no tampoco sabes cómo evaluarte, yo te recomiendo igual que vayas
por 10, de 10 a 15, de 15 a 20, revisando y vayas haciendo el check de toda esa experiencia con la que ya cuentas para que puedas ubicar cuál es realmente el salario que están pagando las empresas, porque recuerda, por un lado está lo que nosotros queremos ganar y por el otro, cuál está siendo la oferta por parte de las empresas, ¿no? Entonces, tómalo en consideración, es un tip valioso que yo te doy el día de hoy. Falta de habilidades sociales. ¿Recuerdas que en un inicio hablábamos de las habilidades blandas? Soft skills también llamadas. Bueno, esto es muy importante que tú puedas desarrollarlas. El trabajo en equipo, la facilidad de palabra, la habilidad para comunicarte de manera adecuada, comunicación efectiva con las diferentes personas son muy valiosas. Si tú tienes algún área de oportunidad dentro de estas habilidades sociales, te recomiendo utilices este periodo para prepararte mejor y así serás un mejor prospecto. El siguiente punto, falta de conocimientos específicos que son llamadas también hard skill o habilidades duras. Los conocimientos específicos tienen que ver directamente con tu carrera. Por ejemplo, para un contador, quizás el manejo de SAP, el manejo de Excel es muy, muy importante. Para un diseñador gráfico, el manejo a nivel full de la paquetería de Adobe va a ser muy importante, ¿vale? Entonces es muy importante que tú identifiques qué habilidades piden las empresas de acuerdo a tu perfil para que también puedas determinar qué conocimientos específicos están demandando y puedas utilizar para repasarlos, ¿no? Siguiente punto, una mala imagen, lo que comentábamos, nuestra foto de currículum es bastante valioso, debe demostrar una imagen profesional, eso es muy importante. El siguiente punto, falta de cultura general. Cuando te están preguntando en una entrevista y te hacen una pregunta random, quizá no tiene que ver con la posición, sino más sobre tus conocimientos generales, sobre tus hobbies, sobre algo que te apasione y no tienes algo de lo que compartir o de lo que decir, a eso nos referimos con cultura general. De verdad debes de tener conocimiento en algo interesante para poder venderte de mejor manera. Esto pasa mucho en entrevista, sí que toma nota y pues investiga algo que te apasione muchísimo. Pobre adaptación al cambio. Esto, pues sí es una pregunta que quizás te realizan, no se dan cuenta dentro de los estudios que te están realizando y es bien importante que tú puedas adaptarte, que no te enfrasques en lo pasado, en lo aprendido y que siempre estés dispuesto a renovarte. Y punto siguiente, responsabilidad. Dentro de una entrevista esta parte aplica, quizás si no llegaste de manera puntual a tu cita, si se te presentaron problemas, si le cambiaste la cita al reclutador, todo eso que pueda marcar irresponsabilidad, pues bueno, aplica en este sentido. Por últimas recomendaciones, te doy lo siguiente, conócete, aprende qué competencias tiene, esto te ayudará a poder venderte. Es bien importante y aquí como dato adicional, dentro de tu perfil de OCC Mundial, al realizar tu currículum, tienes una opción para realizar un PDA, que es un test psicométrico que describe a detalle tu personalidad, te da el resultado, este resultado también lo ven las empresas y te puede ayudar a adelantarte en los procesos de contratación, pero sobre todo te lo sugiero para que aprendas a conocerte de una mejor manera como profesionista. Siguiente recomendación, aprende a venderte y también el vestirte adecuadamente te puede ayudar muchísimo para que te sientas seguro de ti mismo. Ve vestido para esa ocasión de entrevista y sorprende. Termina la entrevista con una pregunta. Hay una parte dentro de las entrevistas que generalmente hace el reclutador sobre, oye, ¿tienes alguna duda? Y la mayoría de los candidatos siempre dice, no. Quizás si tú terminas esa entrevista con alguna pregunta que sea muy enfocada en la vacante, en las actividades, en la empresa, vas a notar y que obviamente no aparezca en redes sociales o en la descripción de la vacante, vas a notar que te está
ya que los demás competidores. Recuerda, esta parte de buscar empleo realmente es una competencia y para salir triunfador de ella, debes de tomar estas recomendaciones que te dimos el día de hoy. Pues bueno, por mi parte sería todo. Disfruta de tu primer trabajo. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos al correo de rue@occ.com.mx. Hasta luego.